fue fundada en 1863, donde había sido fundado Cartago la Antigua muchos años atrás. Pero por motivos de que a orillas del río Cauca había empezado a proliferar el ganado, la ciudad de Cartago la trasladaron al sitio donde está actualmente. Durante el tiempo en que este territorio donde actualmente queda Pereira estuvo abandonado, por acá cruzaba el camino del Quindío, pero también había dos contaderos de mulas y bueyes, y uno de esos contaderos quedaba en lo que hoy es el Parque Olaya, y de ahí salía un camino que iba hasta la Salina de Consotá. De ese mismo contadero, que era conocido como el contadero de Egoyá, salía otro camino que iba hacia la aldea de María, para luego conectar con Manizales. Desde ese tiempo, ya lo que hoy es Pereira era un lugar donde llegaban diferentes caminos. En el año 1869 se realizó el primer censo en Pereira, llevado a cabo por el señor Elías Recio, con un resultado de 199 personas encuestadas, 51 agricultores, 83 amas de casa, 2 sirvientas, una afrocolombiana, el padre Cañarte y un negociante. Ya entre 1871 y 1873 cambió todo el panorama. Esto se puede evidenciar con el pago de los impuestos. En 1868, de la primera categoría, pagaban entre 1 peso con 40 centavos o poco más. Ya en el 1873 pagaban entre 5 y 4 pesos. Esto evidencia que lo único que había eran grandes empresarios, que empezaron a llegar en el año 1871, cuando la nación oficializó la entrega de las 12.000 hectáreas para la naciente aldea de Pereira. El mercado semanal era en la Plaza de Bolívar, cuando este no tenía ni recubrimiento de piedras. Allí llegaban algunos vendedores de las veredas de la ciudad. Las ciudades se llenaban de mulas y arrieros, como otras personas que no solo venían al mercado, sino que también venían a la misa del domingo. Pereira se posicionó como una ciudad comercial en 1894, 2 ferias, una en junio y otra en diciembre, pero con el pasar del tiempo se posicionó una sola feria que fue en el mes de agosto. Pereira sufrió grandes consecuencias de guerra a partir de los años 1860. 2 fuerzas políticas disputaban el poder, el Partido Conservador con un régimen político centralista y los liberales con un régimen político federal. Se llevaban a los niños mayores de 15 años amarrados y solo los soltaban en frente del enemigo y donde era necesario luchar para vivir. Al final del siglo XIX hubo una última guerra en donde los conservadores vencieron a los liberales y muchos de ellos tuvieron que retirarse a la naciente aldea de Pereira. A finales del siglo XIX se empezó a introducir el café, tanto así que en 1905 ya representaba el 40% de la exportación de Colombia. 20 años después representaba el 70% de la exportación. Con las alzas de 1887 del café, muchos empresarios antioqueños decidieron empezar a crear sus fincas cafeteras, las cuales tenían unos costos muy altos, por lo cual se empiezan a crear las parcerías y el peonaje como mano de obra. Para los años 20 en Pereira ya habían 23.000 habitantes y producían 45.000 arrobas de café, pero también producían tabaco, cacao, sal. Tenía ferias de ganaderas, trilladoras, tostadoras de café y otros negocios que hacían que Pereira se viera una ciudad ya más comercial. En 1912 se monta la primera planta de energía eléctrica a orillas del río Tun, que tenía una capacidad de producir 50 kilovatios y con ella se iluminan las plazas y los parques de Pereira. En 1887 se crea el primer acueducto que llevaba el agua desde la quebrada del Chocó hasta la Plaza de Bolívar. Para 1889 se estrena el acueducto domiciliario, que era una zanja de 40 centímetros que pasaba al frente de las casas. Ya para 1936 se construyó la planta de purificación de aguas a orilla del río Tun. La red vial es muy importante para la movilización de productos entre el campo y la ciudad y también para la conexión con otras ciudades.
Por eso se empezaron a realizar vías entre Pereira-Armenia, Pereira-Cartago y Pereira-Santa Rosa de Cabal. En lo referente al ferrocarril, en el año 1994 el tren solo llegaba desde Buenaventura hasta Cali. Se presentó un proyecto para que el ferrocarril llegara hasta Manizales pasando por Pereira. En 1920 el ferrocarril llega a Pereira y en 1927 llega a Manizales. Pero solo funciona hasta 1959 por un enfrentamiento que se vio entre Pereira y Manizales. Pereira pone en funcionamiento el tranvía en 1927. Por la bonanza cafetera que estaba habiendo, permitió que Pereira se equipara con lo último en tecnología. Los vagones se deslizaban por rieles y la energía por cuerdas sostenidas a postes, pero funcionó hasta 1954. El aeropuerto en Pereira se realizó contra viento y marea, debido a que en Cartago ya había una pista de aterrizaje. Y en Dos Quebradas, que era la opción principal para su construcción, no había posibilidades de que los aviones aterrizaran. Y por último, en el lugar en el que hoy se encuentra el aeropuerto, hubo que adecuar el terreno y hacer un relleno, lo que fue muy costoso. No fue hasta 1935 que se empezaron a crear las primeras fábricas de confecciones en la ciudad, empleando mucha mano de obra femenina. Esta industria empleaba 3.353 personas, el comercio 4.022, lo que despertó el celo de los comerciantes de Manizales, que amenazaban a los proveedores de no comprar sus productos si venían a la ciudad de Pereira a venderlos. La población de Pereira ya era de 115.352 habitantes, no solo por el crecimiento de la ciudad, sino también por el desplazamiento de la violencia, lo que inició la urbanización hacia Cuba y hacia Dos Quebradas, y también creaciones de grandes obras como la Avenida La Circunvalar y la UTP, gracias al señor Jorge Roa Martínez. La evolución de la arquitectura se define en tres épocas: la colonial, la republicana y la moderna. La arquitectura colonial, para los primeros pobladores, utilizaron el material de la misma región. Por su gran abundancia en guaudas, fue utilizado como recurso principal para las viviendas, en donde se construyeron casas en rectángulo y en L desde los años 1840 hasta los años 1890. La arquitectura republicana representó un cambio significativo. Se hicieron casas de 2 pisos con el fin de darle al primer piso como área comercial y el segundo piso para las viviendas de familia, a partir de los años 1890 hasta los años 1920. La arquitectura moderna se empieza a tener una alta demanda por los establecimientos de comercio y tráfico. Empieza a ser cambiante y poco favorable para las viviendas. La mayor confrontación entre liberales y conservadores se dio cuando murió José Eliezer Gaitán, trayendo con ello la conformación de guerrillas en áreas rurales de Pereira y a sus alrededores. En consecuencia se produjo una inmigración masiva en búsqueda de paz en las ciudades, trayendo con ello la ocupación de áreas urbanas de manera no planeada y de forma masiva. Debido a que cuando se crea el departamento de Caldas, Pereira empiece a ser considerada por parte de los caucanos como antioqueña, pero por parte de Manizales la siguen considerando como caucana. Y esto hace que comiencen unas hostilidades contra la ciudad. Y estas hostilidades contra la ciudad son las que permiten el florecimiento del civismo en Pereira. Con la expansión y la bonanza cafetera, Pereira comienza a crecer de una manera acelerada en población, en industria, y allí es donde radica la mayor parte del conflicto. Un claro ejemplo de esto fue que Manizales ordenó la construcción de una carretera que fuera de Santa Rosa de Cabal hasta Armenia, pero que no pasara por Pereira, lo que hizo que los dirigentes llamaran a la ciudadanía para construir la carretera que los conectara con Armenia por sus propios medios. Algo parecido ocurrió con la construcción del aeropuerto. Estas respuestas masivas que daba la comunidad no era solo para construir las obras que obviamente beneficiaban a todos, sino también en parte por el resentimiento que se tenía a las poblaciones vecinas que no los dejaban progresar. En las primeras votaciones en Pereira a finales del siglo XIX, la orientación principal fue liberal. Con la Guerra de los 1000 días
en la que los liberales intentaron arrebatar el poder a los conservadores, Pereira sufre la consecuencia con la toma del cuartel de Pereira. Los partidos tradicionales decidieron crear un pacto, el cual se llamó el Frente Nacional, en el que se iban a alternar el poder del país cada 4 años. Este pacto se vio reflejado en el Congreso por parte de Pereira, con Camilo Mejía del liberalismo y Jorge Salazar de los conservadores. Olaya Herrera consiguió apoyo político por parte de la masonería en una reunión que tuvo. Lo que se pidió por parte de la masonería fue la creación del parque que llevaría su nombre, Parque Olaya Herrera, donde debía estar el símbolo de la masonería con una escuadra y un compás. La masonería en Pereira trajo con ello muchas cosas buenas para la ciudad, como becas estudiantiles, jornadas de salud. En la actualidad existen solamente logias mixtas en Pereira, con apoyo de logias orientales francesas por el espíritu liberal que tiene la ciudad. La creación de Risaralda se dio ya que muchos líderes de la ciudad de Pereira no se sentían acogidos por la gobernación de Caldas. Entonces, por ese mismo motivo empezaron a generar una forma de independencia queriendo convertir a Pereira en la capital de un nuevo departamento, el cual se llamaría Risaralda. Pereira, capital del eje, trasnochadora y morena, cielo roto. Todos hemos escuchado nombrar nuestra ciudad de diferentes maneras, pero para mí Pereira es mi hogar, el hogar de todo el que llega de diferentes departamentos o países a buscar un nuevo horizonte, un nuevo futuro, una nueva vida, el hogar de todos los que nacieron aquí y aquí viven felices. Una ciudad en la que podemos realizar nuestros sueños, como estudiar, emprender, en la que podemos encontrar personas de diferentes culturas y religiones viviendo en paz. En Pereira nadie es forastero, todos somos pereiranos.